Hola, bienvenidos a las videosesiones de dirección financiera aplicada. Estamos en la sesión 76, en el ejercicio 21, determinación de flujo neto de caja del accionista, proyecto Tremiña. Como vimos en los ejercicios anteriores, vimos el ejercicio 19 y el 20, en el cual contemplábamos una financiación solo con recursos propios y vimos primero la posibilidad de que el horizonte fuera limitado y en segundo lugar que fuera ilimitado, no limitado. Bien, pues ahora vamos a incluir el siguiente elemento, que es la posibilidad de que la financiación sea con una mezcla de recursos propios y deuda. En este ejercicio veremos qué ocurre si el horizonte es limitado y por último si no es limitado. Bien, nos vamos a nuestra plantilla. Entonces, el proyecto es igual que antes, con un matiz. Tenemos una información nueva, que es esta que tenemos aquí, que es que de la inversión en fijo inicial el 40% se cubrirá con deuda, la deuda se amortiza 25% al año y el coste de la deuda sea un 5% anual de coste de intereses. Bien, para intentar que el análisis estropee lo menos posible el formato básico que estamos manejando, hemos decidido situar la deuda aquí arriba. Entonces la deuda en el momento inicial será un 40% por 2.700.000 y dado que se va a ir amortizando un 25% al año, podríamos decirlo igual al anterior menos este 25% bloqueado por este 1.800.000 bloqueado también. ¿Qué ocurre? Que si lo hacemos así, nos aparecerá deuda negativa al final, pues se amortizará al 25% en 4 años el 100% y se amortizará más. Entonces, para evitar esto, lo que vamos a hacer es poner igual max, paréntesis 0, punto y coma, y ahora ponemos la deuda previa menos el 25% bloqueado por la deuda inicial, bloqueada para adentro, y eso hará que cuando acabemos de amortizar no aparecerá nada más. Si en vez de 25% fuera un 30, amortizaríamos un 30, otro 30, otro 30 y al final el 10 final para llegar a 0. Bien, los ingresos, costes fijos, costes variables y amortización son exactamente igual que en los ejercicios previos. Entonces vamos a ir al ejercicio 19 y vamos a cogerlos, lo copiamos para no tener que volver a hacerlo ahora, control V, entonces tenemos exactamente igual. Bien, el tema es que ahora vamos a tener no solamente financiación entonces con recursos propios, sino también con deuda, lo que implica tener intereses, ¿vale? Entonces tenemos que el byte será igual a ingresos menos costes variables menos costes fijos menos amortización. Los intereses serán igual a la tasa de interés, el coste de la deuda bloqueada por la deuda a inicio de año, final del año anterior. La diferencia entre byte e intereses será el VAT. Y si calculamos los impuestos, será la tasa impositiva bloqueada por ese VAT. El BDT será igual al VAT menos los impuestos. Bien, en este ejercicio nosotros queremos ver los resultados del proyecto, pero también queremos ver los resultados del socio. Los resultados del proyecto hasta ahora los calculábamos con el flujo del proyecto, BDT más amortización, pero era un BDT que no venía contaminado con los intereses, porque nunca contemplábamos intereses. Ahora, como sí tenemos los intereses, no podemos utilizar el BDT, tenemos que utilizar el NOPAT. El NOPAT es el beneficio neto operativo tras impuestos, el que tendría la empresa, el BDT que tendría la empresa si no tuviera intereses. ¿Cómo se calcula? Puenteando los intereses, multiplicando el byte por 1 menos la tasa impositiva. Al hacer esto, puenteamos los intereses, al multiplicar el byte por 1 menos t, puenteamos los intereses y tenemos el NOPAT, esto es el BDT que tendría la empresa si no tuviera impuestos. Ahora añadimos la inversión en fijo, menos 2.700.000, la inversión en fondo maniobra, un 10% bloqueado por ingresos en 0 menos ingresos en 1. Como el proyecto se acaba, para el fondo de maniobra al final. Recordemos ahora tenemos que calcular el valor residual efectivo, como hacíamos, igual al valor residual menos la tasa impositiva por paréntesis el valor residual menos, y ahora hay que poner el valor residual contable, la inversión, menos 5 cuotas por la tasa de amortización y por la inversión. Esto es 1.525.000. Antes, y el flujo del proyecto será igual, en vez del BDT más la amortización, el NOPAT más la amortización más la inversión en fijo más la inversión en fondo de maniobra más el valor residual. Copiamos hacia la derecha, calculamos el BAM, igual VNA, la tasa de descuento, el 11, punto y coma, esos flujos más el desembolso y la TIR, igual a TIR
paréntesis, esos flujos. Como vemos que los resultados son 642,17%, si vamos al ejercicio 19, efectivamente era así. Esto es, tenemos la cuenta de resultados completa con los intereses, pero al puentear los intereses, calcular el NOPAT y el flujo en base al NOPAT y no al BDT, tenemos los resultados del proyecto. Bien, pero ahora queremos los resultados del socio. El socio no tiene derecho a todo el flujo del proyecto. El socio tiene que pagar los intereses, o sea, la empresa paga los intereses, aunque eso le permite deducir impuestos, y tiene que volver a la deuda. Para montar el flujo del socio tenemos varias alternativas. Vamos a hacerlo con esta. Partimos del BDT, que lo tenemos aquí. La amortización, que la tenemos aquí. Y copiamos los dos elementos. Tenemos la inversión en fijo, ya la tenemos aquí, 2.700, la cogemos. La inversión en fondo de maniobra, la cogemos de aquí. La variación en deuda, en el momento inicial entra una deuda de 1.800.000, entonces será una entrada de dinero, 1.080.000, perdón. En los otros años se devuelve deuda. ¿Cómo la calculamos? Para que aparezca negativo, porque la devolvemos, 810 menos 1.80, así aparece la devolución de la deuda. Y luego en el último momento tendremos el valor residual del socio. Si el valor residual son 1.525.000, ¿cuál será el del socio? El del proyecto menos la deuda que haya viva en ese momento, que en ese momento es cero en nuestro caso. Bien, si sumamos todos esos elementos, tendremos el flujo del socio. Y podemos calcular su TIR. El BAN del socio no se suele calcular, se suele calcular la TIR. Y nos daría, en este caso, el 2182. Aquí vamos a copiar, a vincular los resultados. Y fijémonos ahora. ¿Qué ocurre si el proyecto no tiene deuda? Deuda cero. Los resultados del proyecto, la TIR del proyecto y la TIR del socio son iguales porque los flujos son iguales. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si la deuda se amortiza de una forma más lenta, solo un 15% al año? Pues que habrá deuda al final, 270.000, y que el resultado para el proyecto será 1.525.000, pero el valor residual del socio será menor. ¿De acuerdo? Por otro lado, vemos que tenemos más rentabilidad del proyecto que del socio. Perdón, del socio que el proyecto, claro, porque el proyecto gana un 17%, pero claro, si la deuda solo gana un 5%, lo que gana de menos la deuda lo ganará de más el socio, por eso el socio gana un 21% frente a 17%. Si tuviéramos más deuda, en vez de un 40%, tuviéramos un 90%, todavía tendríamos más rentabilidad del socio, porque el proyecto seguiría ganando el 17%, eso no cambia, pero ya sería mucha parte de la financiación la que solo ganaría un 5%, el coste de la deuda, el resto lo ganaría el socio. Si tenemos muy poca deuda, en vez de un 90%, un 5%, pues el socio gana muy poquito más de lo que gana el proyecto porque tiene muy poca deuda ganando solamente un 5%. Esto es lo que deja ganar uno, lo gana el otro. Claro, cuando las cosas van bien, si las cosas van mal, si de repente tenemos solamente 1.200.000 de ingresos y por lo tanto la rentabilidad del proyecto es muy baja, es el 2,17. El proyecto gana el 2,17, pero el socio gana menos. ¿Por qué gana menos el socio? Porque tiene que compensar él a los acreedores que tienen garantizados un 5, mientras que el proyecto solo ofrece un 2,17. Incluso si ponemos 1.000.000, solo un 0, el proyecto tiene, vamos a poner así como 1.100.000, lo mejor. El proyecto está en el 0%, está en el límite, sin embargo, la TIR del socio está en el límite no, está va negativo porque al no llegar al 11% de tasa de descuento el proyecto es malo, pero la TIR del proyecto es prácticamente 0, mientras que la TIR del socio es muy negativa. ¿De acuerdo? Entonces, y claro, si en vez de 90 de deuda tuviera menos deuda, sería menos negativa, y si no tuviera deuda, pues tendría solamente ese 0,08. Esto es, el tener deuda cuando las cosas van mal empeora la situación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, volvemos a los datos originales, y lo que nos queda por ver ahora es qué otras alternativas tendríamos para calcular el flujo del socio. Hemos visto el flujo del socio a partir del BDT. Esto es, el BDT ya trae los intereses restados, le hacemos ajuste de amortización, inversión en fijo, inversión en fondo de maniobra, y le decimos, oye, además hay que incluir la deuda. No los intereses están incluidos en el BDT, pero no la devolución de la deuda, la entrada y devolución de la deuda. Bien, pero también podemos calcular el flujo del socio a partir del proyecto. Será igual al flujo del proyecto más los gastos financieros, menos los gastos financieros por 1 menos la tasa impositiva. Vamos a poner los gastos financieros por 1 menos la tasa impositiva, bloqueados, y
esta variación en deuda nos da, observemos, lo mismo que teníamos ahí, y si ahora copiamos hacia la derecha, exactamente lo mismo, hasta el último año, en el que además habría que añadir valor residual. Entonces podemos calcular el flujo socio así: BDT más amortización, inversión en fijo, esto es BDT más los ajustes tradicionales, añadiéndole el BDT que trae restado los intereses, no es el NOPAT, sino que es el BDT que trae restado los intereses, le añadimos la variación en deuda, positiva cuando entra deuda, negativa cuando sale, y en el valor residual del socio tenemos que tener en cuenta que es el valor residual del proyecto menos la parte que esté la deuda que quede viva en ese momento. Esa es la forma en que hemos hecho aquí. La alternativa, a partir del flujo del proyecto, restarle los gastos financieros por 1 menos T y sumarle esa variación en deuda, y obtenemos exactamente el mismo resultado, como podemos ver. Por lo tanto, tenemos esas dos formas de ver cómo calcular el flujo del socio. Por lo tanto, como vemos, partimos del modelo básico, tenemos que añadir los intereses, calcular el BDT, ese BDT ya nos permitiría calcular el resultado del socio, pero aquí, como también queríamos calcular los del proyecto, tuvimos que calcular el NOPAT, puentear los intereses, calcular el NOPAT byte por 1 menos T para poder calcular el flujo del proyecto, porque si siguiéramos a partir del BDT, el que podríamos calcular sería el del socio. Bien, lo normal cuando se valoran proyectos es que se haga con el flujo del proyecto, van del proyecto y del proyecto, pero en muchas circunstancias puede ser oportuno, sobre todo en grandes proyectos, en megaproyectos, saber también cuál va a ser la rentabilidad del socio, que no va a coincidir con la del proyecto cuando hay mucho endeudamiento. Podría haber más elementos de financiación que distorsionaran y que provocaran que el activo del proyecto y el activo del socio no coincidieran, como podría ser la entrada de subvenciones u otras. En este caso nos hemos centrado en lo fundamental, que es añadir la posibilidad de que haya deuda. Bien, decálogo.